Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le agradecemos que nos acompañe a esta que es la segunda hora de este programa de información y análisis. Y al empezar le contamos aquí, le contamos a usted que la Ciudad de México y el Estado de México cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de mañana sábado y hasta el 10 de enero para frenar el alza de contagios por COVID-19 y por hospitalizaciones. La pregunta Sí, del señor, adelante, señor Delga, perdón. no, por favor. No, les iba a decir que la primera pregunta que se te vino a la mente fue si van a cerrar la producción de cerveza. Bueno, Pues sí, esa es señor una, Delgado. no es una pregunta ociosa porque a final de cuentas es algo que le interesan a muchas personas, no, y no porque sea un asunto de afición a la bebida, sino porque es importante saber si es una actividad esencial o no esencial, eh, porque se puede generar un desabasto como ocurrió en el tiempo en el que hubo también semáforo epidemiológico rojo, Alejandro. Bueno, nosotros estuvimos bromeando en el primer tramo, te acordarás que decíamos, no, Sí, pues que sí, hay que estar, pero pareció una cosa trivial y no lo era. ¿no? Al final, pues bueno, las tienditas, las pequeñas tienditas tienen como ancla la cerveza. Bueno, hay otros productos que también, pero les deja un peso, les deja un centavo les deje a las tienditas y pues es parte, digamos, de la sobrevivencia de familias, independientemente de la parte recreativa que es importante. Digo, vamos a cumplir, Álvaro, un año encerrados. Sí, bueno, hoy justamente se dio a conocer lo que se preveía ya desde hacía semanas y pues desde hace semanas se había exhortado a la población del Valle de México, no solamente de la ciudad, sino del Estado de México, a evitar salir de casa para evitar justamente mayores contagios y evitar que pudiera darse una saturación hospitalaria como la que está en curso. Llegamos ya a este semáforo epidemiológico rojo a partir del día mañana y pues hoy se dio a conocer justamente esta información. Bueno, hemos invitado a la secretaria de Salud de la Ciudad de México para conversar justamente sobre este tema tan delicado y le damos la bienvenida a la doctora Oliva López aquí a los periodistas. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Sabemos que tienen como nunca ahora mismo mucho trabajo. Gracias, doctora. Con mucho gusto, Álvaro y Alejandro. Gracias, gracias. Bueno, Finalmente, doctora, se llega a una decisión que ustedes no hubieran querido tomar por todas las implicaciones que tiene para la propia Ciudad de México o para el Estado de México en el caso de la vecina entidad, pero la saturación hospitalaria es ya de una situación de alarma, secretaria. Así es, y la velocidad de los contagios es muy intensa. Sí, Entonces, estuvimos implementando múltiples medidas, ampliando las pruebas, haciendo una hospitalización temprana, un seguimiento domiciliario, el SMS y la campaña de comunicación muy intensa para que las personas se resguardaran en domicilio y salieran lo menos posible, y se redujo la movilidad, pero no suficiente. Entonces, pues hubo que tomar medidas más drásticas y por eso se declara el rojo en la ciudad y seguimos en una situación de emergencia, trabajando sobre todo con la ampliación de camas, la expansión, la recuperación de camas que ya estaban destinadas a otras actividades que no eran COVID y que se recuperan para COVID, y el fortalecimiento de los equipos médicos con contratación masiva de trabajadores de la salud.
Bueno, doctora, ya estuvimos en un momento similar, recordemos al inicio de la pandemia, tuvimos algo similar y hay preguntas, digamos, que podemos resolver con una en particular. Este nuevo encierro es como el anterior, es decir, quedan las actividades todas no esenciales cerradas y empieza la regulación, por ejemplo, de la movilidad en el transporte público, en el metro. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, se mantienen las actividades esenciales, entre ellas el transporte público. Ahí se desarrolla una, digamos, actividad más intensa para tener varios vagones, para la circulación más intensa de vagones, para tener una suficiente oferta y también reducir las aglomeraciones, que esperamos que ya no ocurran, porque con esta reducción de actividades no esenciales, pues hay menos, digamos, pretextos para salir al espacio público. En el caso particular, por ejemplo, de los centros comerciales, estos van a tener que cerrar. Sí, así Los es. restaurantes no van a funcionar salvo para alimentos. Solo para llevar. Exactamente. Es decir, ¿en cuánto se estima que puede reducirse la movilidad en estos 23 días, secretario? Pues estimamos que se puede volver a momentos semejantes a cuando estuvimos en junio, que estuvo reducida en un 70-80%. O sea, sí están pensando en desactivar casi por completo la ciudad, tanto como se pueda, como en aquel momento. Es que sí, llegamos a un momento, secretaria, en la que sí las calles se veían vacías, la gente le fue perdiendo el miedo y ahora las calles, lo que vimos hoy en el centro de la Ciudad de México, pues parecía un día normal, nada más que tenemos una pandemia en curso. Así es. Y justo por esto, a pesar de los dosificadores de flujo, de los avisos, de la insistencia, de la sana distancia, de no salir, de todos modos hubo mucha actividad comercial, muchas personas que salían a pasear y entonces esto pues ya frente al incremento de la ocupación hospitalaria pues ya nos obligó a tomar medidas más severas. La ocupación hospitalaria actualmente, doctora, ¿a cuánto asciende en el caso de la Ciudad de México? Entre el En este 80... momento estamos en 81% de ocupación. Sí. Esto deja, digamos, camas disponibles y se están ampliando más el número de camas, pero sí hace difícil la ubicación de una cama de hospital para las personas, sobre todo cercanas a su domicilio, fácilmente ubicable. Claro, porque la gente piensa, doctora, que pues el 20% disponible es parejito en todos los hospitales, pero resulta que justo en las colonias, o en los barrios, en las alcaldías, en donde hay un aumento de casos, pues justamente ahí es donde no hay camas de hospital. ¿Es correcto esa percepción, Sí, doctora? sí, o algunos hospitales, por ejemplo, los institutos nacionales, que son los primeros que se saturan. Entonces, eso es real, cerca del domicilio de la persona, ya no es tan fácil encontrar una cama, porque este 20% está disperso en la ciudad y en el valle de la zona metropolitana. Doctora, ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, una funcionaria de la Secretaría de Salud informó que enfermos del Estado de México y eventualmente de la Ciudad de México podrían ser trasladados
a hospitales del estado de Puebla? Pero es más bien al revés. Lo que tenemos aquí en la ciudad es una concentración incluso de hospitales y de personas residentes en otras entidades. Tenemos más o menos el 30% de las personas que están hospitalizadas no son residentes de la Ciudad de México. ¿Dónde Doctora, proceden? ¿Del Estado de México, de Hidalgo, de Puebla, de los estados circunvecinos? Exactamente, mayoritariamente del Valle de México, de la zona conurbada, y después de otros estados. claro. Doctora, ayer escuchamos en la conferencia pues, de la tarde, la conferencia de salud de la tarde, la federal, un llamado de la enfermera en jefe de la jefa, ¿cómo se llama? Fabiana. 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 Le escuchamos ayer preocupada, llamándole a la gente a que pues entienda que el personal ya está muy cansado porque realmente si nosotros estamos cansados de estar en el encierro, la gente que ha estado encerrada trabajando en hospitales en un nivel de estrés brutal porque obviamente te puedes contagiar en cualquier momento. Usted tiene contacto con ese personal, por supuesto, la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que ve usted ahí, secretaria? Pues sí, efectivamente vemos un personal que ya ha sufrido un desgaste físico, emocional, intenso, pero también veo un personal muy comprometido, muy profesional, muy entregado a su trabajo. Pero lo que necesitamos es no dejar solo a este personal. Necesitamos que todas las personas sigan las 5 reglas básicas de guardarse en su domicilio, de no salir, solo salir a lo esencial, solo una persona a comprar las cosas básicas, usar cubrebocas, sana distancia, gel alcohol, el lavado de manos y sobre todo si se tienen síntomas, pues aislarse, mandar un SMS, una llamada a Locatel para tener un seguimiento médico, una orientación, acercarse a un kiosco de salud para poder confirmar si su situación es COVID-19 y sobre todo algo que requerimos de la ciudadanía es que no haga fiestas, no haga reuniones, no vaya a posadas, todo esto de actividad social que es muy característica de esta época, pero que también está propiciando una intensidad de contagios muy importante. Bien, pues queremos agradecerle, doctora, que haya estado esta tarde aquí. Sabemos que traen mucho trabajo, que ustedes están en el frente de batalla, así que les agradecemos, le agradecemos a usted y le agradecemos al sector salud que estén al pie del cañón. Muchísimas gracias, doctora Oliva López. Gracias. Y nosotros también solicitar, agradecer sus mensajes que refuercen esta idea, no fiestas, no posadas, no encuentros sociales, porque nos podemos contagiar y podemos contagiar a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte, volvemos.